¿Qué misterio se esconde una tierra que se extiende 4.300 kilómetros, atrapada entre el Océano Pacífico y la imponente cordillera de los Andes? ¿Cómo es posible que en esta estrecha franja, donde el desierto choca contra los glaciares, la historia haya tejido decisiones tan irrevocables que cambiaron el destino de toda una región? La batalla entre la naturaleza feroz y el hombre apenas comienza a revelarse. Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Pasado Profundo, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este vídeo con otros si lo consideráis importante. Gracias. Chile no es solo un punto en el mapa, es una epopeya viviente. Una tierra donde cada volcán es un testigo silencioso de una historia marcada por el aislamiento y la lucha constante por la supervivencia. ¿Qué fuerza impulsó a civilizaciones a surgir aquí, en el borde del mundo, para luego desaparecer sin dejar rastro? Esta pregunta marca el inicio de un legado de desafíos y decisiones fatales. Antes de que los primeros europeos divisaran estas costas, ya existían sociedades con leyes, dioses y ritos propios. Los vestigios arqueológicos revelan presencia humana que data de 12.000 años antes de nuestra era. Personas que descendieron por los Andes siguiendo manadas de guanacos y vicuñas, sin saber que avanzaban hacia un abismo geográfico y cultural. ¿Era solo un camino o el comienzo de un destino irreversible? En el norte, donde hoy resiste el desierto de Atacama, floreció la cultura chinchorro. Una civilización que desafió las convenciones mortales al practicar una momificación anterior en 2000 años a la de Egipto. Pero su secreto no era la opulencia. Momificaban a todos, sin distinción, hombres, mujeres, niños, incluso recién nacidos. ¿Qué les llevó a convertir la muerte en un vínculo perpetuo con la comunidad? Los cuerpos eran cuidadosamente desmembrados, limpiados de sus entrañas, reforzados con varas, cubiertos de arcilla y pintados con rojos y negros intensos. Estas momias no eran meros restos. Habitaban las casas, participaban en rituales, seguían siendo parte de la vida diaria. La muerte no significaba ruptura, sino transición. Pero la naturaleza estaba cambiando, y con ella el equilibrio frágil que mantenía esta forma de existencia. Hace 3000 años, el clima se volvió implacable. Las lluvias cesaron, los ríos se secaron lentamente, y el desierto avanzó, sofocando la vida que antes parecía eterna. La cultura chinchorro se desvaneció en las arenas, dejando tras de sí solo esos fantasmas momificados que aún hoy los vientos desentierran y revelan. Fue esta catástrofe natural la decisión definitiva del destino. Más al sur, entre fértiles valles y ríos caudalosos, emergieron los mapuches, un pueblo que desafiaría siglos de invasiones y cambios. No construyeron imperios ni ciudades de piedra, ni dejaron escrituras. Su poder radicaba en el respeto mutuo, en la conexión espiritual con la tierra y en una estructura social basada en clanes. No conocían la autoridad centralizada, solo líderes que gobernaban por consenso y sabiduría. Pero esta forma de vida estaba a punto de ser probada como nunca. ¿Quiénes eran esos líderes capaces de sostener la resistencia contra conquistadores implacables? ¿Cómo lograron mantener la unidad cuando el oro y la ambición europea arrasaban con todo a su paso? Cada decisión, cada alianza, cada batalla fue una apuesta extrema en un juego donde perder significaba la desaparición total. La historia de Chile se escribe con estas elecciones fatídicas que marcaron para siempre el destino del continente. Chile, una tierra de extremos y contradicciones, que parecía destinada a quedar al margen de la historia, se convirtió en una de las naciones más desarrolladas del continente. ¿Fue acaso la suma de cada decisión, cada resistencia y adaptación, lo que forjó esta identidad única?
El tiempo sigue revelando sus secretos, y nosotros estamos aquí para descubrirlos uno a uno. Sigue con nosotros en Pasado Profundo para desentrañar las historias ocultas bajo el polvo del tiempo, donde cada elección fue un camino sin retorno, y cada paso dejó una huella imborrable en la memoria del mundo. No te pierdas lo que aún está por revelarse. Suscríbete y acompáñanos en este viaje al borde del fin y del comienzo. ¿Qué significa realmente la libertad cuando cada decisión puede ser la última? ¿Cómo se forja un imperio sobre tierras que parecen destinadas a la rebelión? En estos valles y montañas, la historia es una batalla constante entre el orden impuesto y el espíritu indómito de sus pueblos. Antes de la llegada de los incas, cada clan vivía como un mundo autónomo, arraigado a su tierra y a sus tradiciones milenarias. Cultivaban maíz, papas, quinoa, criaban llamas y cazaban guanacos. No eran enemigos mortales, sino rivales en un equilibrio frágil. La guerra existía, sí, pero no para la aniquilación, sino para la supervivencia y el honor. El conflicto entre clanes se manifestaba en la captura de ganado y prisioneros, pero no en la destrucción total. La venganza era medida, compensada, y la sangre derramada se lavaba con sangre, un ciclo ritual que mantenía el delicado balance. Aquí, el poder y la violencia tenían un código, y la justicia era tanto un acto social como espiritual. Pero en el norte, en las alturas de los Andes donde el aire se vuelve escaso y el suelo escarce, habitaban los aymaras y atacameños, maestros de la agricultura en terrazas a 4000 metros sobre el nivel del mar. Sus vidas dependían de cada manantial, de cada camino secreto que cruzaba las desoladas tierras desérticas. La supervivencia era una ruta peligrosa, y cada paso una apuesta mortal. Comerciaban con los pueblos costeros, intercambiando productos de la tierra por pescado y mariscos, y las llamas tejidas en metal eran tesoros en movimiento. Caminos ancestrales, velados por la historia, atravesaban desiertos que solo ellos conocían, rutas marcadas por la necesidad y el respeto a la tierra sagrada. Entonces llegaron los incas, descendiendo desde Cusco en el siglo XV, con un propósito claro: conquistar y absorber estas tierras. Su avance fue implacable, no solo con la fuerza militar, sino mediante la creación de una estructura administrativa y social que integraba a los pueblos dominados. Construyeron carreteras, fortalezas, centros administrativos. Su expansión fue un tejido de control y organización que transformaba la resistencia en obediencia. Las comunidades debían contribuir con trabajo, alimentos y soldados, formando un engranaje perfecto al servicio del imperio. Pero en el norte de Chile, el encuentro fue diferente. Los aymaras y atacameños, acostumbrados a la negociación y al intercambio, aceptaron la nueva autoridad, adaptándose para sobrevivir. Los incas aportaron tecnologías nuevas, cultos y un orden que parecía traer estabilidad. Sin embargo, al sur, la historia cambió. Allí la resistencia se volvió una leyenda viva. Los mapuches carecían de un gobierno central, y esa dispersión fue su mayor fortaleza. No había capital ni líder supremo con quien negociar, solo clanes independientes que luchaban cada uno por su cuenta. Los incas chocaron contra esta barrera impenetrable y se detuvieron en el río Maule, alrededor del 35º grado de latitud sur. Más allá estaban los bosques, la lluvia fría y, sobre todo, un pueblo que no se rendiría jamás. La frontera entre el imperio y los mapuches no fue solo un límite geográfico, sino un símbolo de libertad y resistencia. El norte de Chile fue integrado, organizado, sometido. El sur, en cambio, permaneció libre, peligroso e indómito. Esta división marcaría el destino de toda la región, una línea invisible que definió guerras, alianzas y el carácter mismo de un país.
Los incas llamaron a esta tierra Chile, aunque el origen exacto del nombre sigue siendo un misterio. Podría venir del idioma aymara y significar frío o fin del mundo, o tal vez de un nombre tribal o una ave local, pero lo cierto es que el nombre perduró y con la llegada de los españoles fue conservado. En 1532, un contingente español liderado por Francisco Pizarro desembarcó en las costas de Perú, impulsado por la búsqueda de oro, gloria y tierras para la corona española. Su llegada desató una cadena de eventos que cambiaría para siempre el mapa y el destino de América. Mientras tanto, en lo que sería Santiago, los españoles fundaron una ciudad en un valle protegido por montañas y regado por un río, un lugar elegido con precisión estratégica. La tierra era fértil, el agua abundante y la población indígena parecía pequeña y vulnerable. Pero aquello era solo el principio de un enfrentamiento que pondría a prueba la voluntad de todos. ¿Quién realmente poseía estas tierras? ¿Qué precio pagaría cada pueblo por sus decisiones? Y sobre todo, ¿podría la historia cambiar su curso cuando la libertad y la dominación se enfrentan en un juego inevitable? Si quieres descubrir cómo se tejieron estas historias de poder, miedo y resistencia, suscríbete a Pasado Profundo y acompáñanos en este viaje al corazón de la historia. ¿Puede un plan trazado con precisión convertirse en una trampa mortal? Pedro de Valdivia diseñó la ciudad siguiendo el esquema clásico español. Una plaza central, calles que se cruzan en ángulos rectos, espacios destinados a la iglesia, la administración y las viviendas. Pero detrás de esta ordenada estructura se escondía una semilla de conflicto. La construcción comenzó con muros de adobe, techos de paja y empalizadas de madera, frágiles y temporales, pero símbolos de poder. Sin embargo, los ojos de los mapuches observaban cada movimiento con creciente inquietud. ¿Qué significaba esta invasión silenciosa? Los mapuches vieron cómo los españoles talaban árboles, edificaban casas y labraban la tierra. Al principio no atacaron. ¿Era desconocimiento o una estrategia de espera? Pero en septiembre del año 1541, cuando la mayoría de los españoles partió a explorar los alrededores, miles de guerreros mapuches rodearon la ciudad. El fuego devoró las construcciones, los aliados indígenas fueron masacrados y los españoles se refugiaron en el centro. La batalla duró todo un día, una lucha desesperada entre 50 españoles con caballos, armaduras, espadas y ballestas, y cientos de mapuches armados con lanzas, arcos y palos. Los años siguientes fueron un infierno sin fin. No una guerra gloriosa de reyes y generales, sino una cadena interminable de escaramuzas, emboscadas y asesinatos. Los mapuches jamás aceptaron la autoridad española, ni juraron lealtad ni firmaron tratados. Atacaban haciendas, asesinaban colonos, robaban ganado y quemaban campos. Los españoles respondían con expediciones punitivas, capturaban prisioneros, incendiaban aldeas y esclavizaban indígenas. Era una guerra de desgaste, sin reglas ni vencedores claros. Valdivia comprendió que para mantener el control necesitaba una red de fuertes. Fundó nuevas ciudades, Concepción en la costa, La Sedena al norte y Valdivia al sur, nombrada en su honor. Cada ciudad era una pequeña fortaleza, una guarnición, una base para avanzar. Pero el avance nunca llegó. Los mapuches defendían férreamente la línea del río Biobío, y esa frontera no se movió ni un centímetro. En 1553, Valdivia decidió lanzar un golpe decisivo. Reunió un destacamento y marchó hacia el sur para atacar las fortificaciones mapuches. Pero esta vez, los mapuches estaban preparados. Los atrajeron a una trampa, los rodearon y atacaron desde todos los flancos. Valdivia fue capturado.
Existen varias versiones sobre su muerte. Algunos dicen que los mapuches lo obligaron a beber oro fundido, burlándose de su codicia. Otros aseguran que fue asesinado, como Pedro de Burgos, por la corona española. No hay testimonios claros, pero el hecho es innegable. El fundador de Chile murió a manos de aquellos que intentaba someter. Su muerte se convirtió en un símbolo poderoso. Un símbolo de que esta tierra no se entregaría fácilmente, que la conquista aquí no sería rápida ni sencilla, que cada palmo de tierra se pagaría con sangre. Tras la muerte de Valdivia, la colonia cayó en el caos. Sus sucesores lucharon entre sí por el poder hasta que la corona española nombró un gobernador oficial. Pero la guerra con los mapuches continuó. Fue la guerra más larga en la historia del Imperio Español, la Guerra de Arauco, que duró más de 3 siglos. Durante esos 300 años de combates casi ininterrumpidos, treguas rotas y nuevos ataques, los españoles intentaron aplicar las mismas tácticas que funcionaron en México y Perú. Capturar líderes, convertir indígenas al cristianismo, integrarlos en la economía colonial. Pero los mapuches no eran aristócratas ni incas. No tenían un poder centralizado que se pudiera derribar con un solo golpe. No tenían ciudades que conquistar, sino tierra, bosques y ríos, y un conocimiento profundo de su territorio que los hacía invencibles. ¿Quieres conocer más sobre esta lucha épica que definió la historia de Chile? Suscríbete a Pasado Profundo y no te pierdas ningún capítulo de esta historia de decisiones fatales, resistencia y destino. ¿Cómo un pueblo tan inicialmente indefenso pudo desafiar a un imperio brutal? ¿Qué fuerzas internas y externas moldearon el destino de los mapuches en el siglo XVI? ¿Y cómo una sola figura pudo cambiar para siempre el curso de una guerra aparentemente perdida? En un mundo dominado por la violencia europea, los mapuches no solo sobrevivieron, sino que aprendieron a reinventarse en la batalla. Capturaron caballos, dominaron la equitación y formaron su propia caballería. Adoptaron las tácticas españolas, estudiaron las debilidades de sus enemigos y se adaptaron con una rapidez implacable. Sin embargo, esta transformación sería solo el preludio de un enfrentamiento aún más mortal. Lautaro, un joven que creció en la sombra de un líder mapuche y sirvió en secreto a los españoles, observó cada movimiento, cada estrategia, cada punto vulnerable. Cuando escapó y regresó a su pueblo, trajo consigo un conocimiento letal. Sabía cómo construían sus campamentos, cómo defendían sus posiciones y cómo atacaban. Con esta sabiduría en sus manos, desencadenó una furia nunca antes vista. Bajo el mando de Lautaro, los mapuches asestaron golpes demoledores. Derrotaron a varios destacamentos españoles, capturaron fortalezas y quemaron ciudades enteras. Este líder se convirtió en una leyenda, un símbolo de resistencia que infundía temor en sus enemigos. Pero incluso las leyendas son efímeras. Fue asesinado en 1557, aunque su ejemplo ardió y dejó una marca indeleble en la lucha. La muerte de Lautaro no detuvo el creciente espíritu de resistencia. Los mapuches comprendieron que podían vencer, que los españoles no eran invencibles. La guerra se convirtió en una batalla de desgaste, donde la paciencia y la resistencia prolongada minaban la voluntad del enemigo. Pero mientras la lucha continuaba, la colonia española apenas prosperaba. Chile era para España una tierra secundaria, carente de las riquezas deslumbrantes de otras colonias. No había minas de plata como Potosí, ni templos dorados como en Cusco. Su economía se basaba en la agricultura, la ganadería y la exportación de trigo y vino hacia el virreinato del Perú. Pero esta aparente tranquilidad escondía una brutal realidad.
El sistema de encomiendas mantenía a los indígenas sometidos a una forma de servidumbre feudal, obligados a trabajar para los colonos, a cambio de promesas vacías de protección y cristianización. La encomienda fue a la vez una fuente de riqueza para los colonos y un pozo de sufrimiento para los indígenas. Muchos murieron bajo el peso del trabajo insoportable o sucumbieron al hambre. Y como si no bastara, los españoles trajeron consigo enfermedades devastadoras: viruela, salampión, tifus, enfermedades para las cuales los indígenas no tenían defensa. Aldeas enteras quedaron vacías, casas abandonadas, sepulturas comunes, un silencio mortal que se extendía por la tierra. En medio de esta tragedia, la Iglesia asumía una doble faceta. Por un lado, los misioneros intentaban convertir a los indígenas al cristianismo. Fundaban escuelas, enseñaban español y creaban reducciones, asentamientos bajo el control eclesiástico. Pero al mismo tiempo, la Iglesia era parte integral del sistema colonial. Poseía tierras, explotaba mano de obra indígena y acumulaba riquezas. Los jesuitas, especialmente activos en Chile, fundaron misiones en el sur, tratando de mediar entre españoles y mapuches, buscando la paz en medio del conflicto. Algunos misioneros defendían sinceramente los derechos indígenas, criticaban la encomienda y enviaban cartas al rey solicitando reformas. Pero el rey estaba distante y los colonos eran inmediatos y poderosos. Las leyes se redactaban, pero se ignoraban. Las reformas prometidas, pero nunca implementadas. El sistema persistía porque beneficiaba a quienes ostentaban el poder local, perpetuando el ciclo de opresión. En el siglo XVII, Chile permanecía como una colonia pobre y aislada en el extremo del Imperio español. El comercio debía atravesar Perú, pues no existían rutas marítimas directas con España. Las mercancías recorrían una ruta larga y peligrosa. Desde Panamá, bajaban por la costa del Pacífico hasta Callao, el puerto de Lima, antes de llegar finalmente a Chile. Piratas acechaban, atacando barcos españoles, mientras otros traían productos de Europa, Asia y América. Esta red ampliaba el comercio, pero apenas lograba transformar la marginalidad del territorio. Chile seguía siendo un lugar al que pocos aspiraban llegar, un destino de necesidad o infortunio. Pero entonces, en 1767, un golpe inesperado conmocionó a toda Sudamérica. La corona española emitió un decreto que ordenaba la expulsión de los jesuitas de todas las colonias. Este poderoso orden religioso, dueño de tierras, escuelas y misiones, y con gran influencia en la corte y la sociedad, fue acusado de conspirar y de buscar un Estado dentro del Estado. El rey Carlos III tomó una decisión radical. Los jesuitas fueron arrestados, sus bienes confiscados y ellos deportados a Europa. En Chile, esta medida significó el cierre de escuelas, el vacío en las misiones y un cambio profundo en la estructura social y espiritual. La expulsión de los jesuitas fue una ruptura brutal que dejó un silencio inquietante en la colonia, mientras un futuro incierto se cernía sobre la región. ¿Podría alguna vez Chile liberarse de estas cadenas invisibles? ¿Era posible que un pueblo marcado por tantas decisiones irrevocables hallara su propio camino en la historia? La respuesta estaba aún por escribirse, entre sombras y luces, decisiones y consecuencias que definieron la lucha eterna por la supervivencia y la libertad. Si quieres seguir explorando las raíces profundas de nuestra historia, suscríbete a Pasado Profundo. Aquí, cada historia revela los ecos de un pasado que aún resuena en nuestro presente. ¿Qué ocurre cuando un imperio se desmorona? ¿Quién decide el destino de millones atrapados en el vacío del poder? En 1818 Napoleón invade España, destronando al rey Fernando VII y poniendo en su lugar a su hermano José Bonaparte. La monarquía española se tambalea y el orden se descompone.
¿Quién gobernará ahora las lejanas colonias americanas? Los criollos en Chile enfrentan un dilema devastador. Unos mantienen su lealtad al rey depuesto. Otros vislumbran la oportunidad para reformas y autonomía. Y un tercer grupo ya sueña con la independencia total. El caos en la península ibérica se convierte en el combustible de sus disputas internas, que pronto estallarán en una lucha sin retorno. El 18 de septiembre de 1810, Santiago presencia la creación de la primera Junta de Gobierno, un acto de aparente lealtad al rey Fernando VII, pero una declaración silenciosa de independencia. Abren los puertos, fomentan la prensa y forman un ejército nacional. La chispa encendida es el preludio de una tormenta que nadie puede detener. Sin embargo, la unidad es un espejismo. La élite criolla está dividida. Moderados que buscan reformas dentro del imperio, radicales que exigen independencia y realistas que ven traición en cada cambio. Las tensiones crecen y la ruptura parece inevitable. En 1814, los radicales toman el poder y proclaman una nueva constitución. Organizan elecciones y luchan por consolidar su sueño de libertad. Pero el realismo brutal golpea sin piedad. Los realistas no se rinden y llaman al virrey del Perú, quien envía tropas para aplastar la rebelión. La guerra civil estalla con furia. Los patriotas dominan la zona central, mientras que los realistas mantienen el sur. Cada batalla es un baño de sangre, pero ninguna decanta la balanza. Ambos bandos luchan con armas precarias, soldados mal entrenados y el miedo constante a la derrota. La batalla de Rancagua en 1814 sella un destino cruel. Los realistas arrasan a los patriotas que huyen desesperados a través de los Andes hacia Argentina. La llamada Patria Vieja se desmorona en escombros y comienza la era del exilio, una patria nueva, aún lejana y desconocida. En Argentina, los exiliados encuentran un aliado inesperado, José de San Martín, un general con un sueño titánico. Para liberar el continente debe conquistar Perú, el corazón del poder realista, pero primero debe liberar Chile. El plan es audaz y peligroso. Reunir un ejército y atravesar los Andes, montañas implacables y mortales, para atacar por sorpresa a los realistas. El invierno de 1817 se torna escenario de un milagro militar que desafía la lógica y la naturaleza. 5.000 hombres, miles de mulas, caballos, cañones y provisiones enfrentan alturas de 4.000 metros, con temperaturas que quiebran huesos y un aire que roba la vida. Muchos mueren de frío, mal de altura y caídas fatales, pero la mayoría persiste, empujada por la esperanza y el deber. 3 semanas de sufrimiento, resistencia y sacrificio culminan en el cruce de los Andes. Lo que parecía imposible se convierte en realidad gracias a la preparación meticulosa, las rutas exploradas y el espíritu indomable de un ejército que no conoce el fracaso. Pero la batalla por la libertad aún no ha terminado. Apenas comienza su capítulo más decisivo. ¿Cuándo una batalla se convierte en el punto de inflexión que define una nación? ¿Quién decide el destino de un pueblo en medio del caos y el miedo? ¿Cómo puede una victoria abrir la puerta a un futuro incierto, cargado de traiciones y desafíos? En 1817, exactamente 276 años después de la fundación de Santiago, el ejército de los Andes se enfrentó a los realistas en una cruenta batalla que marcaría el destino de Chile. La batalla de Chacabuco. La confrontación fue breve pero decisiva. Los patriotas lanzaron un ataque envolvente, golpeando por ambos flancos. Los realistas, superados y desmoralizados, huyeron sin resistir. La ruta hacia Santiago quedó abierta, pero ¿qué precio tendría esa victoria inmediata? El 14 de febrero, los patriotas entraron en la ciudad, recibidos por multitudes que los veían como liberadores.
Sin embargo, nada estaba garantizado aún. Las sombras de la guerra continuaban acechando. Bernardo O'Higgins, elevado a la posición de director supremo, se convirtió en el símbolo de la independencia chilena. Pero la proclamación formal de la independencia, apenas un año después, el 12 de febrero de 1818, no significó el fin del conflicto. Los realistas se reagruparon en el sur, recibiendo refuerzos desde Perú, preparando su regreso con sed de venganza. En marzo de 1818, los realistas lanzaron un contraataque brutal en la batalla de Cancha Rayada, donde casi lograron capturar Santiago. O'Higgins, con la determinación de un líder al borde del abismo, reunió los restos de su ejército, convocó voluntarios y buscó armas y provisiones en cada rincón. El 5 de abril, en la llanura de Maipú, cerca de Santiago, se desató una batalla de proporciones épicas, un enfrentamiento donde cada hombre y cada bala contaban en la lucha por la libertad. La batalla duró todo el día. Al caer la noche, la derrota fue completa para los realistas, cuyo ejército se disolvió entre la fuga y la rendición. La independencia de Chile quedó asegurada en sangre y fuego. Pero, ¿podía un hombre, con todo su patriotismo, gobernar un país recién nacido sin caer en las sombras del poder absoluto? O'Higgins gobernó con mano firme, impulsando reformas que transformaron el país, pero que también despertaron enemigos poderosos. El director supremo abolió los títulos nobiliarios, limitó la influencia de la Iglesia y estableció un sistema educativo moderno. Fundó una armada para proteger las costas y apoyar a José de San Martín en su campaña contra Perú. En 1820, bajo el mando del almirante británico Thomas Cochrane, la flota chilena dañó posiciones españolas en la costa, facilitando el desembarco y la liberación peruana. Pero dentro de Chile, O'Higgins enfrentaba el creciente descontento de aristócratas, liberales y clérigos. Las tensiones culminaron en 1823, cuando un levantamiento amenazó con desgarrar el país. Incapaz de soportar la amenaza de una guerra civil, O'Higgins renunció y se exilió en Perú, donde vivió el resto de sus días. Su legado es el de un padre fundador marcado por la gloria y la amarga derrota, un líder cuya caída sumió a Chile en años de anarquía y lucha interna. Tras la partida de O'Higgins, Chile se hundió en un caos sin fin. Facciones rivales lucharon por el poder en una danza mortal entre liberales y conservadores, centralistas y federales, militares y civiles. Las constituciones se escribían y destruían a un ritmo frenético, mientras golpes y rebeliones se convertían en la norma. Fue un tiempo oscuro, de decisiones erráticas y consecuencias imprevisibles. A pesar del tumulto interno, Chile emergió como una potencia regional. En 1881, las tropas chilenas ocuparon Lima, marcando el final de una guerra que redefiniría los límites de los países andinos. Bolivia perdió su acceso al mar, dejando una herida abierta que sigue sangrando hasta hoy. Perú cedió provincias ricas en salitre, un recurso que transformó la economía chilena y encendió el motor de su prosperidad. El salitre se convirtió en el corazón económico de Chile, financiando la construcción de ferrocarriles, escuelas, puertos y ciudades. Santiago se modernizó con amplios bulevares, iluminación eléctrica y tranvías. La élite se enriqueció, construyendo palacios y adoptando un estilo de vida europeo, imitando a París. Pero esta riqueza fue una moneda con dos caras. Mientras unos prosperaban, la mayoría vivía en la pobreza absoluta. Los trabajadores de las minas de salitre enfrentaban jornadas interminables bajo un sol implacable, sueldos miserables, falta de agua y enfermedades. Las compañías, a menudo extranjeras, exprimían hasta la última gota de beneficio. Los obreros comenzaron a organizarse, a exigir justicia, a desafiar a un sistema que parecía inquebrantable. Así, la historia de Chile
se escribió no solo en batallas y tratados, sino en la lucha constante por la dignidad y la supervivencia. Si quieres seguir explorando las decisiones que moldearon nuestra historia y las consecuencias que aún resuenan, no olvides suscribirte a Pasado Profundo. Cada episodio es un viaje dramático hacia el corazón de los eventos que definieron a Chile y América Latina. ¿Estás listo para descubrir más? ¿Quién decide el destino de una nación? ¿Cómo una sola decisión puede desencadenar un torrente de consecuencias irreversibles? En 1907, en la ciudad de Iquique, una chispa encendió la llama de la tragedia. Los trabajadores se levantaron en una huelga exigiendo salarios justos. La respuesta fue brutal. El ejército abrió fuego contra los manifestantes, dejando cientos de muertos, quizás más de 1000. Los números exactos se ocultan todavía, sepultados bajo la censura y el miedo impuesto por las autoridades. Este horror se conoce como la Masacre de Santa María de Iquique y se convirtió en el símbolo imborrable de la lucha de clases en Chile. Pero, ¿qué tipo de sistema permitió tal atrocidad? Chile era oficialmente una república parlamentaria, pero en la sombra gobernaba una élite estrecha y poderosa. Las elecciones eran una fachada. Solo hombres con propiedad y alfabetizados podían votar. Una minoría que mantenía el poder cerrado y corrupto. Los partidos políticos, divididos entre conservadores, liberales y radicales, defendían sus intereses, pero se unían en un punto clave. El sistema debía permanecer intacto. Los trabajadores, campesinos y pobres carecían de voz. Sus demandas eran silenciadas o aplastadas con violencia. El comienzo del siglo XX trajo consigo nuevas ideas: socialismo, anarquismo y un movimiento obrero creciente que comenzaba a sacudir los cimientos. Las huelgas se multiplicaban y la prensa de izquierda arremetía contra el gobierno, los capitalistas y la Iglesia. La élite, aterrada por los ecos de Europa, luchaba por mantener su control, balanceando entre la reforma y la represión. La Primera Guerra Mundial ofreció una breve bonanza económica. La demanda de nitrato de Chile se disparó, usado para explosivos. Pero el progreso tecnológico europeo desató el desastre. La invención del nitrato sintético alemán hundió los precios del producto chileno, paralizando la exportación, provocando desempleo masivo y quiebras bancarias. El hambre se extendió como sombra implacable. El presidente Juan Esteban Ibáñez trató de controlar la crisis, pero fue inútil. Las protestas masivas de 1931 forzaron su renuncia y exilio. El país cayó de nuevo en el caos, con gobiernos que se sucedían sin control ni estabilidad. En 1932, una audaz alianza de socialistas y militares proclamó la República Socialista de Chile. Solo duró 12 días, una breve llamarada que mostraba la radicalización de la sociedad y el creciente poder de la izquierda entre trabajadores e intelectuales. En 1938, la esperanza renació con Pedro Aguirre Cerda, líder radical y presidente del Frente Popular, una coalición de comunistas, socialistas y radicales. Su gobierno lanzó reformas en educación, salud e industrialización, y defendió a los sindicatos. Pero la resistencia conservadora fue feroz. El Congreso bloqueaba sus iniciativas, arrastrando una lenta recuperación económica. La Segunda Guerra Mundial elevó la demanda de cobre, la riqueza dorada de Chile, mientras el país, formalmente neutral, exportaba a los aliados, especialmente a Estados Unidos. Llegaron divisas, empleos y cierta estabilidad, pero la tormenta global estaba lejos de terminar. La Guerra Fría dividió el mundo en dos bloques, y Chile quedó bajo la influencia americana. Pero las ideas de la izquierda crecían con fuerza. El Partido Comunista tenía un apoyo sólido entre los trabajadores. Esta situación encendió las alarmas en Washington. Bajo presión de Estados Unidos y los sectores conservadores, en 1947, el presidente Gabriel González Videla
apoyado por los comunistas, cambió radicalmente su rumbo. Prohibió al Partido Comunista, encarceló a sus líderes y los envió a campos de concentración en el desierto de Atacama, desatando una era de histeria anticomunista. Aunque el movimiento de izquierda fue debilitado, no fue derrotado. Las ideas de justicia social, redistribución de la riqueza y nacionalización de recursos naturales siguieron latiendo con fuerza en el corazón del pueblo chileno. En las décadas de 1950 y 60, Chile vivió un período de relativa estabilidad democrática. Los presidentes se sucedían, pero las tensiones subyacentes no desaparecían, preparándose para el próximo capítulo de esta historia marcada por decisiones fatídicas. Y ahora, ¿qué hemos aprendido de estas cadenas de elecciones, miedo y consecuencias? ¿Podemos realmente cambiar el curso que parece predestinado? Solo el tiempo y la historia lo dirán. Si esta historia te ha atrapado, suscríbete a Pasado Profundo para seguir explorando los secretos y sombras que moldearon nuestro mundo. ¿Qué significa votar en una tierra donde el poder y la pobreza están tan profundamente entrelazados? ¿Puede una elección cambiar el destino de millones? En 1949, las mujeres obtuvieron el derecho al voto en Chile, un avance fundamental en la democracia, pero ¿sería suficiente para cambiar el rumbo de un país dividido? Mientras la alfabetización crecía y la industria avanzaba, la riqueza seguía concentrada en pocas manos. La mayor parte del cobre, el principal recurso de exportación, permanecía bajo control de empresas estadounidenses, y la tierra se concentraba en los latifundios de unos pocos. Los campesinos, empobrecidos, trabajaban sin esperanza en tierras ajenas, mal pagados y olvidados, mientras las ciudades se llenaban de migrantes que se hacinaban en barrios miserables y sin servicios básicos. La tensión entre el progreso y la injusticia comenzaba a cocerse a fuego lento. El espectro político se ensanchaba y se polarizaba. A la derecha, conservadores que defendían los intereses de la élite, la Iglesia y el gran capital. En el centro, los demócratas cristianos proponiendo reformas moderadas sin romper el sistema capitalista. Y a la izquierda, socialistas y comunistas que exigían cambios radicales, nacionalización y redistribución de la riqueza. Este escenario era una bomba de tiempo. En 1964, Eduardo Frei Montalva, líder demócrata cristiano, ganó las elecciones con la promesa de una revolución en libertad. Nacionalizó parte de la industria del cobre, implementó una reforma agraria y expandió la educación y la salud. Pero sus reformas resultaron incompletas, vistas como insuficientes por la izquierda y peligrosas por la derecha. La calma era solo superficial, la tormenta se acercaba. Entonces, en 1970, Salvador Allende triunfó como candidato de la coalición de izquierda Unidad Popular, convirtiéndose en el primer marxista en llegar al poder de forma democrática en América Latina. Su ambiciosa agenda incluía la nacionalización total del cobre, bancos y grandes industrias, una reforma agraria profunda, aumentos salariales y control de precios. Intentaba construir un socialismo pacífico, a través de las urnas y la ley. Pero la historia no estaba dispuesta a ceder sin lucha. Al principio sus reformas ganaron popularidad. Salarios subían, el desempleo bajaba y los más pobres accedían a más alimentos, educación y salud. Pero la economía comenzó a desmoronarse. La nacionalización del cobre provocó un choque directo con Estados Unidos. Las empresas estadounidenses exigían compensación, mientras su gobierno respondía con sanciones económicas, congelación de créditos y boicot al cobre chileno. El país entró en una espiral descendente. El gobierno imprimió dinero para cubrir gastos. La inflación se disparó. El control de precios causó escasez y las tiendas se vaciaron. La gente hacía filas interminables por pan y leche, mientras el mercado negro florecía.
La resistencia se organizaba. La derecha y el centro, respaldados por empresarios, la Iglesia y la clase media, convocaban huelgas y protestas que paralizaban el país. La democracia se tambaleaba en un abismo cada vez más oscuro. El golpe de Estado de 1973 desató una brutal represión. Más de 3.000 muertos, 40.000 torturados, cientos de miles exiliados. Esta campaña de terror buscaba aniquilar el movimiento de izquierda, aplastar toda resistencia y sembrar el miedo profundo en la sociedad. Pero no solo representaba una purga política, era la señal de un cambio económico radical. Bajo el mando de Augusto Pinochet y asesorado por los economistas de Chicago, discípulos de Milton Friedman, Chile encaró la transformación más profunda de su historia reciente. Privatización masiva, reducción del gasto público, eliminación de programas sociales, apertura económica a capitales extranjeros, desregulación y aniquilación de sindicatos. Se impuso una economía de libre mercado implacable, acompañada de un terror político despiadado. Al principio, la economía mostró signos de recuperación: crecimiento, aumento de exportaciones, reducción de la inflación. Chile se volvió un paradigma neoliberal, el llamado milagro chileno. Pero este éxito económico tenía un precio cruel: millones sumidos en la pobreza, destrucción de la democracia, desigualdad creciente. Los ricos se enriquecían aún más mientras la mayoría empobrecía. La educación y la salud se mercantilizaron y el sistema de pensiones fue reformado para favorecer al capital. ¿Podía esta nación sobrevivir a tantas decisiones irrevocables? ¿Era posible reconstruir la confianza perdida, sanar heridas abiertas por el miedo y la violencia? El peso de cada elección, cada paso político, marcaba el destino irreversible de Chile. Esta es la historia de un país desgarrado por sus elecciones, donde la esperanza y la desesperación se enfrentaron en un duelo sin tregua. Note. La campaña No se convirtió en un símbolo de resistencia. Canciones, carteles y manifestaciones que inundaron las calles chilenas. La población expresó un deseo colectivo de cambio y contra todo pronóstico, Pinochet fue derrotado. Con un 56% en contra, se vio forzado a aceptar elecciones libres. El futuro, aún incierto, comenzaba a abrir sus puertas. Pinochet permaneció como comandante en jefe del ejército hasta 1998. Las Fuerzas Armadas mantuvieron su influencia con un asiento protegido en el Senado. La Constitución redactada bajo su régimen continuó vigente, y el modelo económico no sufrió cambios drásticos. El nuevo gobierno, aunque democrático y de centro-izquierda, mantuvo las reformas neoliberales, suavizando solo sus aristas más duras. Chile experimentaba crecimiento económico, reducción de la pobreza y una expansión de la clase media. Se consolidaba como uno de los países más estables y prósperos de América Latina. Pero la justicia para las víctimas de la dictadura seguía siendo una deuda pendiente, puesto que las leyes de amnistía protegían a muchos responsables. Solo a finales de los 90 comenzaron los primeros juicios. En 1998, Pinochet fue arrestado en Londres bajo la orden de un juez español por el asesinato de ciudadanos españoles durante su gobierno. Sin embargo, la justicia encontró obstáculos cuando fue devuelto a Chile por razones de salud. Murió en 2006 sin haber sido plenamente castigado por sus crímenes, dejando heridas abiertas en la memoria nacional. El siglo XXI trajo una nueva revolución. En 2006, Michelle Bachelet se convirtió en la primera mujer presidenta de Chile, hija de un general torturado por la dictadura. Su mandato simbolizó reconciliación y progreso, con reformas en educación, pensiones y derechos de las mujeres. Pero la sociedad chilena seguía enfrentando profundas demandas insatisfechas.
Estudiantes exigían educación gratuita y de calidad. Trabajadores reclamaban mejores condiciones laborales. Ambientalistas luchaban por la protección del medio ambiente. Y el pueblo mapuche reclamaba la devolución de sus tierras ancestrales. Las tensiones latentes no podían ser contenidas por más tiempo. En 2019, Chile estalló. El aumento en las tarifas del metro en Santiago fue la chispa que encendió una protesta masiva. Estudiantes saltaron los torniquetes, desafiando la autoridad, y pronto millones de chilenos tomaron las calles, clamando por justicia social, nuevas instituciones y el fin del modelo neoliberal. El gobierno respondió con represión. La policía disparó, golpeó y cegó a manifestantes con balas de goma. Pero la resistencia no cedió. La gente cantaba, bailaba, pintaba grafitis y ocupaba plazas en una revolución pacífica. Una revolución de voces, demandas y esperanzas. La presión obligó al poder a aceptar un plebiscito para redactar una nueva constitución. En 2020, mientras Chile enfrentaba el desafío de reinventarse a sí mismo, una pregunta persistía. ¿Sería capaz esta nueva era de romper con los errores del pasado, de abrazar un futuro justo y humano? El suspense continúa, y la historia sigue escribiéndose con cada decisión, con cada gesto de valentía y miedo. La lucha por Chile apenas comienza. Si esta historia de decisiones fatídicas y valentía te ha conmovido, suscríbete a Pasado Profundo para no perder la próxima entrega. La memoria es la base de la justicia y la esperanza. ¿Qué puede destruir la esperanza en un país que busca reinventarse? ¿Cómo puede un pueblo dividido decidir su destino cuando todos reclaman justicia y cambio? En Chile, la batalla no es solo política, sino también una lucha feroz contra el miedo a perder lo que se tiene y la esperanza de un futuro distinto. En 2020, tras la pandemia que azotó al mundo, Chile se enfrentó a uno de los momentos más decisivos de su historia reciente. Un plebiscito que convocó al país a decidir si cambiaban su constitución. Un 80% del pueblo chileno dijo sí a la esperanza de un nuevo comienzo. Pero, ¿qué sucedió después de levantar esa bandera de cambio? Se eligió una asamblea constitucional sin precedentes. Paridad de género, representación indígena, jóvenes activistas y voces diversas que prometían romper con el pasado. Durante 2 años trabajaron incansablemente para crear un proyecto que reconocía derechos fundamentales nunca antes consagrados: agua, vivienda, salud, medio ambiente y la reivindicación de los pueblos originarios. Sin embargo, 2 años después, en 2022, el pueblo chileno rechazó ese ambicioso texto en un referéndum. ¿Por qué? La respuesta fue múltiple y compleja. Algunos lo vieron como demasiado radical, otros temieron la inestabilidad que podría traer, y muchos fueron víctimas de una ola masiva de desinformación que sembró dudas y miedos profundos. ¿Cómo seguir adelante cuando la primera oportunidad de cambio se desvanece en la opinión pública? El proceso se reinició. En 2023, una nueva asamblea, esta vez más conservadora, presentó otro proyecto. Pero otra vez, el pueblo rechazó esta segunda propuesta. La Constitución de Pinochet, aunque modificada múltiples veces, permaneció intacta, anclando al país en un pasado que muchos quisieron dejar atrás. Es posible encontrar un camino común cuando la sociedad está dividida entre quienes exigen transformaciones profundas y aquellos que temen perder la estabilidad. Chile vive esa fractura: izquierda contra derecha, generaciones enfrentadas, regiones separadas. La lucha por la tierra continúa en el sur con el pueblo mapuche, que alterna entre la resistencia pacífica y episodios de violencia. Ecosistemas amenazados, ríos contaminados, glaciares desapareciendo. Los movimientos ecológicos combaten a empresas extractivas con uñas y dientes. Al mismo tiempo, el movimiento feminista clama justicia y el fin de la violencia contra las mujeres,
mientras estudiantes y pensionados exigen educación y pensiones dignas. El país hierve de demandas que chocan con la realidad de una democracia que se tambalea. Chile es un país de contrastes profundos. Santiago, con sus rascacielos, su metro bullicioso, sus museos y restaurantes, convive con las periferias marginadas. En el norte, el desierto de Atacama alberga el mayor telescopio del mundo, una ventana hacia el infinito, mientras que en la Patagonia, los glaciares y la naturaleza indómita narran cuentos de resistencia milenaria. En la isla de Pascua, las enigmáticas estatuas Rapa Nui son testigos mudos de un pueblo que casi desapareció y ahora lucha por preservar su identidad cultural. Valparaíso, con sus casas coloridas y su aire bohemio, recuerda un tiempo en que era el puerto más importante del Pacífico, antes de que el Canal de Panamá lo condenara al olvido económico. La historia de Chile es una crónica de supervivencia en el confín del mundo. Entre océanos y cordilleras, sacudido por terremotos y volcanes, entre sequías y avenidas de agua. Son siglos de encuentros y desencuentros entre pueblos originarios, conquistadores, colonos e inmigrantes, todos dejando huellas imborrables en la identidad nacional. La diversidad cultural también se refleja en la gastronomía. De los vinos de los valles centrales, que rivalizan con los mejores del mundo, a las empanadas con diversos rellenos, el pastel de choclo y la campleta, un hot dog chileno con palta y mayonesa. Comidas sencillas, pero que hablan de tierra, tradición y familia. Chile es también tierra de inmigrantes desde el siglo XIX, alemanes en el sur que trajeron su arquitectura y sus cervezas, italianos, croatas y vascos que se integraron sin perder sus raíces, refugiados europeos del siglo XX, entre ellos judíos y españoles que escaparon de la guerra civil, y hoy migrantes de Venezuela, Haití y Colombia, huyendo del caos y buscando un futuro mejor. Este crisol multicultural, aunque enriquece, también genera tensiones y desafíos para un país que intenta redefinir su identidad nacional. En el plano internacional, Chile mantiene relaciones tensas con sus vecinos, una rivalidad centenaria con Argentina, disputas territoriales en la Patagonia y Tierra del Fuego que casi han rozado la guerra, pero que han sido contenidas por la diplomacia. La herida más profunda es la de Bolivia, que tras la Guerra del Pacífico reclama la restitución de su salida al mar, una demanda que Chile rechaza con firmeza. El conflicto llevado a la justicia internacional fue ganado por Chile, pero la controversia política permanece abierta y latente. Con Perú, aunque hay heridas históricas, las relaciones comerciales y diplomáticas son más estables, aunque siempre bajo la sombra del pasado. Es en este escenario de crisis, resistencia y esperanza donde Chile se encuentra hoy, en la encrucijada entre su pasado autoritario y el sueño de un futuro democrático y justo. Cada decisión tomada, cada voto emitido y cada voz callada ha trazado el destino de esta nación. El camino hacia la justicia social y la estabilidad parece una ola que sube y baja, impredecible y poderosa. ¿Podrá Chile encontrar finalmente ese equilibrio entre cambio y continuidad, entre miedo y valentía? Si esta historia te ha atrapado, suscríbete a Pasado Profundo y acompáñanos a descubrir juntos los momentos que moldean nuestro mundo. ¿Puede una nación realmente liberarse de su pasado? ¿Cómo enfrentan los chilenos las heridas abiertas de una dictadura que marcó sus instituciones y su alma? El legado de Augusto Pinochet no solo transformó la política, sino que también rediseñó la educación y la economía, dejando decisiones profundas con consecuencias irreversibles. La privatización del sistema educativo convirtió el derecho al saber en un privilegio pagado, donde miles de estudiantes se sumergen en deudas que los perseguirán por décadas. Pero la lucha por la justicia y el cambio recién comienza,
y la tensión social hierve bajo la superficie. Chile, un puente entre continentes, se erige como una potencia regional en la diplomacia y el comercio global. Miembro activo de la ONU, la Organización de Estados Americanos y bloques como el Pacífico y APEC, su economía está profundamente integrada en los mercados mundiales. Sin embargo, esta integración viene con un precio: la dependencia en las fluctuaciones del precio de materias primas y la influencia creciente de las corporaciones multinacionales. El equilibrio entre soberanía nacional y globalización se vuelve una batalla constante con límites difusos, donde cada decisión económica puede desencadenar efectos colosales. En las calles, el clamor de los estudiantes retumba con fuerza. En 2011, y de nuevo en 2019, miles exigieron reformas profundas para un sistema educativo desigual y mercantilizado. Algunas mejoras se implementaron, pero la estructura permanece fracturada, generando frustración y resentimiento. Mientras tanto, la salud pública se desangra bajo la presión. Largas filas, recursos escasos y una doble cara donde la atención privada accesible solo para pocos revela la cruel realidad del acceso desigual a la vida. La pandemia de COVID-19 desnudó estas vulnerabilidades, pero también mostró la fortaleza inesperada de una campaña de vacunación sin precedentes. La mujer chilena ha recorrido un camino titánico desde la opresión colonial hasta ocupar el más alto cargo del país. Sin embargo, la violencia de género no cede terreno. El femicidio, brutal y despiadado, sacudió la conciencia nacional, encendiendo protestas masivas y el surgimiento del movimiento Ni Una Menos. La exigencia de leyes más fuertes, protección real y justicia implacable se convirtió en una batalla cultural y política que define el presente y el futuro de la nación. La naturaleza en Chile está en juego. Desde el desierto más árido hasta los bosques centenarios, pasando por los Andes majestuosos y el Océano Pacífico, sus ecosistemas son únicos y frágiles. Sin embargo, la explotación minera consume agua y contamina ríos vitales. La tala masiva arrasa con antiguos bosques. Las represas inundan valles enteros y la pesca intensiva vacía el océano. Los activistas luchan contra un sistema que parece favorecer el crecimiento económico a costa de la vida misma. El gobierno oscila, atrapado entre la necesidad de progreso y la urgencia de conservación. El cambio climático golpea con fuerza. Los glaciares en los Andes desaparecen aceleradamente, minando las reservas de agua dulce. Las sequías en el norte se prolongan y se intensifican, mientras los incendios forestales arrasan y las lluvias extremas provocan inundaciones y deslizamientos. En respuesta, Chile apuesta por energías renovables, la abundancia solar en el desierto, el viento poderoso en la Patagonia y la fuerza hidráulica. Pero el camino para adaptarse es largo y las amenazas enormes. Cada día, Chile es un campo de batalla entre esperanza y desafío. Una tierra marcada por decisiones irrevocables, donde el peso de la historia se siente en cada rincón. Desde las antiguas culturas que dejaron huellas imborrables, hasta la lucha incesante contra el autoritarismo y la injusticia social. La resistencia de los mapuche durante 3 siglos, la valentía de los trabajadores que alzaron su voz y la memoria viva de las víctimas de la dictadura configuran un relato de dolor, coraje y perseverancia que no se puede silenciar. Esta franja de tierra, entre montañas y océano, enseña una lección brutal: resistir o desaparecer. Terremotos arrasan hogares, crisis políticas dividen familias y colapsos económicos borran ahorros y sueños. Pero el pueblo chileno se levanta, una y otra vez, enfrentando el abismo con una determinación implacable. Aquí, en esta tierra de extremos, cada jornada es una batalla por la dignidad, la justicia y un futuro que, aunque incierto, aún puede ser forjado. ¿Quiénes serán los arquitectos del nuevo Chile?
¿Qué decisiones definirán su destino en esta era turbulenta? La historia de este país no es solo una crónica de hechos, sino una trama de elecciones humanas, de miedos enfrentados, de pasados que no se olvidan y futuros que deben ser conquistados. Chile es una nación en constante lucha consigo misma, y su historia continúa escrita en las voces de cada chileno que sueña, protesta y resiste. Suscríbete a Pasado Profundo para explorar juntos esta compleja saga que revela más que una nación, un espejo de la condición humana. ¿Qué significa vivir en una historia sin línea recta? ¿Cómo enfrentamos la incertidumbre cuando el progreso parece escurrirse entre los dedos? Chile es mucho más que un país. Es un recordatorio brutal de que las victorias pueden esconder derrotas, y las derrotas, nuevos comienzos. Pero ¿qué decisiones se toman cuando el futuro pende de un hilo y el pasado golpea con fuerza? La historia de Chile no es un camino seguro, ni una sucesión previsible de hechos. Es un tejido complejo de elecciones humanas, de resistencias que se forjan en el fuego de la opresión. No es un pueblo pasivo, es una fuerza viva que ha sabido levantarse para luchar, negociar y sobrevivir en medio de tormentas políticas y sociales. Cada paso ha sido una apuesta al destino, cada acto una consecuencia irreversible que llevó al país a donde está hoy. ¿Quién carga con la responsabilidad cuando la democracia se tambalea? En este país, la victoria no llega en el instante, sino que se construye con paciencia y compromiso diario. Las elecciones son apenas un instante en un proceso más vasto y doloroso. El desafío no es solo elegir, sino hacer que esas elecciones signifiquen algo en un futuro incierto, donde la sombra de la dictadura y la represión aún se siente. Chile hoy es un país en transición, una nación en la encrucijada de fuerzas globales, atrapada entre su historia profunda y un porvenir que nadie puede predecir. Se debate entre reconciliar la memoria con el perdón, entre justicia y venganza, entre crecimiento económico y respeto por la naturaleza. Son preguntas que no admiten respuestas fáciles, solo el continuo choque de ideas y voluntades. ¿Es posible construir una sociedad donde todos tengan una oportunidad? ¿Cómo defender la democracia cuando está amenazada no solo por enemigos visibles, sino por la desconfianza y el miedo internos? El pueblo chileno sigue buscando día tras día la senda que garantice la justicia y la paz sin renunciar a la libertad. Esta búsqueda es un proceso interminable, una lucha constante que define la esencia misma de la democracia. Cada paso en Chile es un acto de valentía y de riesgo. Avanzar significa caer y levantarse, enfrentar las heridas del pasado sin resignarse a ellas. Porque no hay alternativa, la historia no espera y la vida no se detiene. Chile sigue su marcha implacable, entre océanos y montañas, bajo la luz de un amanecer incierto. Una nación que, pese a todo, se niega a rendirse. Y así, en esta tierra moldeada por decisiones fatídicas, donde cada elección pesa como una sentencia, seguimos siendo testigos de una historia viva, una historia que no termina, que se escribe cada día con el pulso de su gente. Suscríbete para seguir explorando juntos los misterios y la fuerza de Chile, un país que lucha, que resiste, que avanza sin mirar atrás.